Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy vamos a subir al Cerro Chañarcillo a 1200 metros de altitud, revisando las tres minas Valenciana, Manto Osa y Candelaria. No se recomienda eso con vehículo por si acaso, es medio complicado encontrar la subida habilitada, pero más difícil aún es encontrar la bajada durante la vuelta. Principal problema es las labores abiertas en las vetas que compliquen la pasada. Simplemente uno no encuentra la bajada. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Aquí estoy ahora arriba, al tope del cerro, ¿no? Ojo, no es fácil. Es posible subir, pero la bajada hay que orientarse muy bien dónde está la bajada, por si acaso. Hoy día vamos a ver aquí arriba, ¿no? Las minas Valenciana, Manto Osa y Candelaria. Aquí estoy entre la mina Candelaria que está atrás mío, la Osa que es obviamente donde voy ahora y la última, al fondo mi objetivo es la Valenciana, una de las grandes, o en realidad aquí todos eran grandes, eran interconectados, ¿no? Y ahí vamos a hacer una caminata, porque aquí no quiero, mejor no andar con el vehículo, porque hay vetas abiertas, hay un laberinto de no caminos, que mejor ahí nomás, caminando nomás. Y sospecho aquí está la Osa. Encima del Cerro de Chañarcillo, en una plataforma de 500 por 300 metros, de 1100 a 1200 metros de altitud se encuentran tres minas, la Candelaria, la Manto Osa y la Valenciana. Hay un patio, los restos de un patio, vamos a ver. Uy, calor, uy, bonito. Ya, ahí está bonito. Yo sospecho la Osa. Nomás, oh ya, ahí está, hasta material. ¿Qué es eso? Ya, algo fundido. ¿No? Ahí estamos, ahí está el Watts, perfecto, claro. La Candelaria, la Osa y donde estoy. Pleno Malacate. Ahí sí. Ahí está la entrada. Perfecta con los peldaños. ¿No? Ahí se ve muy bonito. ¿No? Antiguamente ahí en el medio era más grande, ya lo sacaron. Vamos a ver ahí la mina Osa. Ahí está la entrada. Bien hecho con los caminos, extensos patios y los peldaños, las escaleras se ve muy bien. Muy bien. Y ahí, claro, tenían una máquina, tenían algo, una malacate. Con un patio que tiene algo. Manto Osa, arriba por lo menos en la superficie, y ahí tenemos el último, unos pocos ya instalaciones todavía intactas de piques, con madera, maderado, y bueno, vamos a ver. Sin caer.
Eso sí está bonito. La mina Mantos Ossa se ubica en 1197 metros de altitud. Sus instalaciones se expanden a un área de 120 por 60 metros. La mina Manto de Ossa tiene, según Henwood, 1871, una extensión de 172 por 88 metros. Se explota partes de manto de la veta colorada y la veta Waring's Lode. En 1869, la mina Manto Ossa se ubicó en el 10º lugar de la producción de plata fina en Chañarcillo. De los 120.000 kilogramos minerales extraídos, recuperaron 590 kilogramos de plata fina. Eso corresponde a 1,35% de plata producida en este año en Chañarcillo. En la faena trabajaron en promedio 46 personas durante todo el año y se reporta una actividad productiva de 8 meses del mismo año. En 1872 figura Bernardino Ossa como socio temporal de la mina. El número de operarios, 47 personas. La mina Manto Ossa alcanzó una producción en 1876 mucho mayor que 7 años atrás. En total explotaron 1,8 toneladas de plata fina, en solamente casi 26.000 kilogramos de mineral extraído. La ley entonces correspondería más de 7%. Manto Ossa casi produjo 10% de la plata fina del distrito Chañarcillo en el año 1876. En producción de la plata fina, Manto Ossa llegó en 1876 al 4º lugar de las minas de Chañarcillo. En resumen, se puede indicar, la mina Manto Ossa desarrolló su máxima capacidad en una etapa tardía del distrito de Chañarcillo. Su ritmo de producción en 1876 llegó a su máximo nivel con una producción más de 1,8 toneladas de plata fina. Eran 10% de la producción de la plata de Chañarcillo en ese año. Además, la ley era espectacular, 7%. Aquí estoy en la superficie, a la altura, digamos, en la Valenciana, mina Valenciana de Chañarcillo, ¿no? Y ahí vamos a ver hoy día, más abajo tenemos la Colorada, de nosotros ya estamos en la Veta San Francisco, o Veta Colorada San Francisco. Y claro, estoy aquí en un mirador de la Valenciana, muy bonito, ¿no? Donde tenemos la vista a todo el sector, ¿no? Y a todo. Claro, el cementerio. Ahí de Chañarcillo, del Juan Godoy, mejor dicho, se ve muy bien el camino que entra aquí al sector. El camino se ve bien, pero en realidad aquí estoy en el mirador de la mina Valenciana. Un sector bien bonito. Aquí uno tiene la vista completamente a Chañarcillo. Ahí, por ejemplo, al pueblo Juan Godoy. Espectacular como se ve arriba la estructura de las calles y la gran llanura como en la foto, también en el dibujo de Möster. Y ahí se ve, pero perfecto, el mejor, o uno de los mejores malacates. En realidad son 2 malacates. Hay una.
Hoy día vamos a hablar de la mina valenciana o arriba de las minas ahí de tope valenciana. Ahí vamos a ver un poco más de la geología, de la minería, de la plata, de la época 1840 hasta 1890 aquí de Chañarcillo y sus participantes, ¿no? Aquí hoy día arriba en el cerro. Eso podría ser. Ahí está las ruinas de la Valenciana y ahí están los mineros haciendo fila, más o menos, yo creo. No tengo la foto ahora acá, más o menos ahí, ¿no? Un poco capaz, ahí con otro ángulo dibujado. Eso sí, ahí estamos. Si se habla de las minas del Cerro de Chañarcillo, especialmente de la Valenciana, es imprescindible mencionar a Friedrich Möster. Möster fue un geólogo alemán que trabajó en Chile entre 1858 y 1863. Su estudio sobre Chañarcillo data de 1862 y fue publicado en 1870 como parte de su habilitación, un tipo de posgrado requerido en Alemania para acceder a una cátedra universitaria. Se trataba de un geólogo reconocido, tanto por su labor en el Servicio Geológico de Prusia, como por sus levantamientos geológicos realizados desde la década de 1870 en Turingia y Prusia a escala 1 a 25.000. Además se desempeñó como académico en la Universidad de Marburgo. Möster propone una formación hidrotermal de la Veta. Eso es genial. En la época de 1870 otros modelos eran más común. Vapor, relleno de forma sedimentaria desde arriba, magmático o simplemente precipitación. Entonces, como hicieron la gente fila, ahí era la contabilidad. Sospecho. Hay que verlo. Capaz encontramos algo. No, ya no. Está todo saqueado ya en los 30 en realidad. Los colectores de minerales, ¿no? Entonces eso eran las oficinas de administración de la Valenciana, como en las fotos se ve. Precioso, precioso, precioso. Eso sí, una infraestructura preciosa. Eso no sé, la última vez me escapó. Claro, aquí es un laberinto de sectores que es difícil para encontrar todo, pero ¿no? Ahí se ve pero perfectamente la máquina y el camino para bajar el mineral. Bien, ahí está la parte de la producción de la Valenciana y ahí observamos una máquina, la base de la máquina, mejor dicho. La Valenciana se ubicó en 1180 metros de altitud y sus ruinas ocupan un área de alrededor de 120 metros por 170 metros. La Valenciana era una mina de la Veta San Francisco o Colorada, la más ubicada al norte. Su rumbo era norte-15 este, con un manteo de casi 90 grados. La Veta en ese sector interceptó el manto y las labores de la Valenciana estaban interconectadas con las minas del manto. Según Henwood, 1871, la mina Valenciana tiene una extensión de 86 por 79 metros y explotando el manto, la Veta Colorada y la Veta Worings, el Worings Lode. Muestra indica que arriba, en las partes superiores, la Veta Colorada, donde la mina Valenciana tenía 2 hasta 2,5% de plata, pero un poco más abajo
situación se cambió drásticamente. La vida en esas alturas era bastante pobre, casi estéril. La mina tenía su fama por hallazgos aislados tempranas de inmensas cantidades de plata, pero la vida tal cual no produjo lo esperado. La vida, según Domeyko, mostró una mineralización común de las minas ricas en plata, óxidos de fierro, del sulfato de bario, de carbonato de calcita y de arcilla, pero no tenía contenidos de plata. Domeyko y otros indican que la ausencia total de fracturas no apoyó la mineralización. Pero existen una cantidad no menor de antecedentes de la faena. El trabajo del geólogo alemán Friedrich Möster, unas descripciones detalladas de Ignacio Domeyko y de Henwood. Existen imágenes de Friedrich Möster y fotos de Rafael Castro de Ordóñez durante la expedición de la Comisión Científica del Pacífico. Las estadísticas visualizan muy bien la situación de la mina. 1869 la producción ya era regular, con 260 kilogramos de plata en ese año. Tenían 51 personas en la faena, pero hasta el año 1876 se nota una notable caída de la producción y del personal contratado. Según Domeyko, las labores, las galerías tenían un diseño no muy favorable. Eran muy inclinados y poco irregular. No era netamente diseño óptimo. Cabe mencionar que la mina valenciana explotó la veta San Francisco en su parte superior. La expectativa era enorme. Todos los indicadores geológicos eran favorables. Finalmente habilitaron la mina Colorada en un nivel un poco más abajo, pero en la misma veta, y ahí encontraron finalmente la parte mineralizada de la veta. Ya, y donde la Candelaria. Arriba, ahora donde la Candelaria. Vamos a ver. Hay un poco los carbonatos. ¿Ah? Sí, ¿no? Como lo describen Möster et al. ¿Ah? Bancos. Ahí está un patio. Ja, ahí. Par de maderas. Todavía. Bueno, ahí también. Eso sí, Candelaria. Hay una preciosa entrada. Preciosa, con los peldaños, con las escaleras, típica. La mina Candelaria se ubica en 1207 metros de altitud y es la mina ubicada más hacia el este del grupo de las minas del Cerro. Hoy casi no se queda nada. Es medio difícil a reconocer a las ruinas. Gillis, 1855, describe que la casa del administrador y del dueño es bien equipado y bastante cómodo. José Antonio Moreno trabajó en la mina Candelaria como mayordomo. La mina Candelaria de Chañarcillo tenía en el año 1869 una producción bastante baja, llegando a casi 62 kilogramos con un promedio de 25 operarios mensuales. En 1872 figura Escobar, Ossa y compañía como socio temporada de la mina. El número de operarios 8 personas. La mina Candelaria no figura en estadísticas del año 1876.
Chao amigos de GeoVirtual2.cl. Ojalá nos vemos la próxima semana con otro capítulo aquí en GeoVirtual2.cl. Chao amigos de GeoVirtual2.cl.